Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad de mis momentos y bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo en mis reproches. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces pienso que no puedo, aunque a veces dudo y retrocedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí.
No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Hola, mi nombre es Vivian Martínez. Soy hermana de la Iglesia Buenas Nuevas en la ciudad de Veracruz, en el país México. El día de hoy les quiero compartir cómo fue mi testimonio de salvación. En el año 2011, yo pasaba por muchas dificultades en mi matrimonio. Entonces fue que yo pedí a Dios y clamaba a Él para que me ayudara. Yo no sabía cómo ni sabía dónde, pero por medio de una persona que conocí en un grupo, fue que nos invitaron a la iglesia. A pesar de que mi esposo ya no estaba conmigo, él me llevó a la iglesia y llegué precisamente en el momento que había un seminario bíblico. Después de ese seminario, yo recibí mucha esperanza en mi corazón, porque me compartieron acerca de cómo fue que Moisés, sus padres lo soltaron, y cómo Dios ya tenía preparado para él una vida diferente. A pesar de que él lo único que merecía era la muerte, su destino era morir. Entonces yo pude asociar un poco esa situación con la situación que estaba pasando en mi vida. Después, ya como 3 o 4 meses, mi esposo y yo pudimos arreglar nuestros problemas y ya estábamos los dos dentro de la iglesia. Al principio solo era yo con mis 2 hijos pequeños, pero yo vi cómo Dios también trajo a mi esposo a la iglesia y cómo él muy fácilmente se pudo conectar con Dios. De verdad, a mí me sorprendía e incluso hasta me asustaba y me molestaba, porque él conectaba muy bien su corazón con Dios. Sin embargo, a pesar de que yo había recibido mucha gracia por parte de los siervos y de la iglesia, yo no podía ver eso, yo no podía ser igual que él, mi corazón nunca se pudo conectar. Entonces toda la gracia que yo recibía era por medio de mi esposo, pero yo nunca pude conectar realmente mi corazón. Entonces, estando dentro de la iglesia, nuestra situación cambió muchísimo para bien, económicamente, nuestra relación, todo iba muy bien. Pero de repente, después de un tiempo, Satanás empezó a trabajar mucho conmigo, pero mucho. Y lo primero que hizo fue enemistarme con el siervo. Yo empecé a ver con muy malos ojos al pastor, también a la pastora. Cualquier situación que pasaba con ellos, yo la hacía muy grande y pensaba que era porque traían algo contra mí. Entonces, por este motivo, yo me puse muy mal y quise abandonar la iglesia y me separé de Dios. No solo me separé yo, sino que también me llevé a mi esposo, me llevé a mis hijos y me llevé a mi mamá. Estuvimos varios años buscando ayuda, pero realmente no la encontrábamos. Hasta que un día clamé a Dios con todas mis fuerzas, de verdad. Yo estaba llorando, iba manejando y lloraba porque ya no sabía qué hacer. Tenía muchísimas situaciones, muchas legales, enfermedad y muchas cosas que me lastimaban. Nuestra relación cada día estaba peor. Entonces yo buscaba mucho a Dios, pero por medio de mi clamor. Fue que mi esposo me encontré a un diácono de la iglesia y por medio de ese diácono pudimos ir por segunda vez y acudir a un culto. Ya esto fue en el año 2016. Ya casi destruidos y sin esperanza en nuestras vidas, nosotros pudimos regresar a la iglesia. Estando en la iglesia, pudimos ver cómo Dios trabajaba con nosotros y cómo nuestra situación mejoraba un poco. Pero en realidad no pudimos volver a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Yo vi cómo mi esposo, la primera vez que fuimos a la iglesia, él rápidamente se conectaba. Pero esta vez ya no fue igual. Y yo por más que intentaba y por más que acudía a los cultos y por más que yo ya sabía, ¿no?, cómo había trabajado Satanás en mi vida, yo no podía conectarme.
porque yo siempre quise hacer mi voluntad y siempre quise que las cosas fueran a mi modo y resolverlas yo. Me costaba mucho trabajo aceptar la palabra de los evangelistas, me costaba mucho trabajo aceptar la palabra de los hermanos, mi corazón siempre ha sido muy duro. Pero después de un tiempo, ya que seguía yo yendo a la iglesia, pero simplemente por querer que me fuera bien, no por una convicción. Pasando el tiempo vino lo que es la pandemia, y estando en la pandemia, para mí fue algo bueno, porque es lo que me ha llevado a poder conectarme con Dios. Realmente yo estando presencial no ponía atención a los cultos, no era mucho mi interés, de verdad. Yo quería y yo me esforzaba, pero no podía, de verdad. Creía que era algo que yo tenía que hacer. Pero cuando empieza la pandemia y rotan a los siervos, los nuevos siervos ya no eran tan condescendientes conmigo, ¿no? Entonces yo siempre quería que los siervos me dijeran qué hacer y no sé para qué, porque nunca pude seguir una guía. Pero aquí los siervos me enseñaban y me empujaban a buscar a Dios, a que yo buscara de Dios directamente. Entonces, por consejo de ellos, yo ingresé al seminario teológico. Ellos, desde que empecé con mis problemas y desde que llegaron a Veracruz, me decían, la única salvación que ustedes tienen como matrimonio es entrar a la escuela teológica. Yo no veo otra opción. Pero pasó un año para que yo pudiera aceptar esto. Primero le dije a mi esposo, no, el que está mal eres tú tienes que entrar. Porque para mí mis problemas solo eran provocados por él, nunca podía ver yo mis errores y mis faltas. Entonces, después de que él entró y realmente no aprovechó el tiempo que estuvo en la escuela teológica, me volvieron a insistir y me empujaron a mí y lo hice. Entonces, el primer semestre que yo entré a la escuela, recibí muchas palabras y muchas cosas buenas de la escuela teológica. De verdad es la primera vez que yo puedo ver cómo puedo conectarme con el corazón de Dios. No sé cómo, pero poco a poco he ido creyendo la palabra, he ido aceptando que Dios ya tiene todo listo, que ya tiene todo preparado. Porque antes que escuchaba los cultos, tenía comunión, leía la Biblia y hacía cosas, nunca pude aceptarlo como ahora. Entonces les voy a compartir un versículo, está en Éxodo 5, y dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces con esta palabra, yo que pude ver, Dios ya dejó a ese pueblo libre, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Cómo el faraón se endurece y no los deja salir, pero para Dios ellos ya eran libres. Entonces, yo puedo ver las situaciones en mi vida. Según yo, las situaciones siguen igual. Según yo, el corazón de las personas está muy duro, pero para Dios eso ya está resuelto. Entonces, cada vez que yo puedo meterme a mis clases y cada vez que escucho, de verdad llega muchísima fuerza a mi vida. Es lo único que me ha sostenido. En estos 2 años de pandemia he pasado por muchísimas dificultades que creo que nunca me habían pasado. He tenido muchas pérdidas materiales, pero de verdad esto del seminario es lo único que ha ayudado a mi vida. Yo no sé de verdad qué haría si no tuviera la ayuda de Dios por medio del seminario y por medio de la iglesia, porque yo ya no tenía esperanza, yo ya estaba desesperada. La manera en que yo quiero arreglar las cosas nunca ha funcionado, pero yo creía que sí. A mí lo único que me ayuda es tener fe y poder creerle a Dios. Me he dado cuenta por medio de este seminario, por medio de las clases, que cuando tú crees a Dios, Dios puede trabajar, Dios puede hacer el cambio que tanto deseas. Si yo quiero hacer las cosas, si yo quiero cambiar las cosas, Dios no va a dejar que así sea. Dios quiere que yo suelte eso, quiere que mi situación, quiere tomar el control Él.
pero siempre he tenido yo el control. Por eso es que mi vida ha sido tan complicada desde que me casé. Yo de verdad, mis dificultades fueron a raíz de mi matrimonio, porque de joven tuve una vida muy tranquila. Y nunca tuve dificultad hasta el día en que me casé y tuve a mis hijos. Pero ahora entiendo por qué Dios me permitió todas estas cosas, porque si no, yo nunca lo hubiera conocido. Y si no, nunca lo hubiera conocido mi mamá. Mi papá falleció y gracias a Dios que él pudo recibir la salvación. Yo no sé qué sería de mí si mi papá no hubiese sido salvo, porque es lo único que me ha sostenido para que yo pueda vivir tranquila, de verdad, porque lo extraño mucho, pero tengo la seguridad de que mi papá va a estar conmigo algún día, que yo voy a estar con él. Entonces, ahora entiendo por qué Dios me ha permitido tantas cosas. Y todo esto ha sido para que yo pueda recibir salvación. Y bueno, les agradezco el haberme escuchado y este es mi testimonio. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. La clase de evangelización número 29. El día de hoy vamos a estudiar. El día de hoy, Hebreos capítulo 8, del versículo 1, voy a leer. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni quisiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta el versículo 13 he leído. Constantemente estoy hablando sobre el pacto nuevo. Hoy en día, entre los pastores, tienen que saber sobre el pacto antiguo y el pacto nuevo, porque no mucha gente está conociendo, ¿no? ¿Qué es el pacto nuevo? Por eso está enseñando mal sobre 10 mandamientos. Eso es como considera el nuevo pacto. Pero la verdad que el 10 mandamientos, el mandamiento que nos entregó a través de Moisés, ese es el pacto antiguo. El nuevo pacto es totalmente diferente. Por eso ahora está repitiendo el capítulo 8, desde el versículo 8 hasta 12, está copiando de la palabra de Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31, que estaba escrito. Significa que Dios había decidido en su corazón para juzgar a todos los israelitas, derrumbando el país de Israel, derrumbando el templo de Dios de Jerusalén. Porque Dios había establecido una promesa con Moisés. Cuando nosotros leímos, ¿no? Deuteronomio capítulo 28, entre los israelitas, si obedecen ante la palabra de Dios, Dios iba a dar la bendición. Pero los israelitas no obedecen ante el Señor. En aquel entonces Dios iba a fracasar, iba a hacer gran maldición sobre la vida de ellos. Por fin, en la época del el rey Sedequías de Judá, Dios envió los soldados de Babilonia para que destruyera completamente la muralla de Jerusalén y el templo de Dios de Jerusalén. Además, Dios hizo llevar a los israelitas en el cautiverio de Babilonia. Significa que ya todos los israelitas habían perdido el derecho de su país. Imagínense, ¿no? Y para establecer el país, sí o sí tiene que tener territorio, también tiene que tener cantidad de pueblos, también tiene que tener libertad. Pero mientras tanto que se quedaba en el cautiverio de Babilonia, ellos perdieron derecho. No tenía capacidad para establecer el país. Por eso perdió completamente durante 70 años. En aquel entonces, Dios ya estaba hablando. Voy a derrumbar este pacto. Este pacto se llama Antiguo Pacto, añadida explicación de 10 mandamientos. Por eso, Dios, en vez de 10 mandamientos, tenía que establecer otro pacto. Se llama el Pacto Nuevo. Pero hoy en día no sabe muy bien sobre el Pacto Nuevo, por eso
muchas personas, ¿no?, están procurando cumplir mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito? Para ser salvo, para tener la vida eterna, para recibir la bendición. Pero este camino es el camino de antiguo pacto. Por eso Dios envió su mensajero, el Juan el Bautista, ¿no? El hombre Juan el Bautista era mensajero de Dios. Él estaba gritando en el desierto, como decía, arrepentíos. Entonces mucha gente están hablando, vamos a arrepentirnos, pero no sabe cuál es el arrepentimiento bíblico. Juan el Bautista estaba hablando, arrepentidos, ¿de qué? Del camino que estaba apoyando sobre el mandamiento de Dios y la obra de ser humano. Porque el pacto antiguo sí o sí estaba relacionado de la obra de ser humano que tenía que cumplir el mandamiento de Dios para recibir la salvación, para tener la vida eterna. Es cierto. Por esa razón, ¿no?, los que cometieron, los que no guardaron mandamiento de Dios, ellos podían confesar que nosotros no hemos guardado mandamiento, confesando que somos pecadores. Pero mientras tanto que estaba esforzando, guardando mandamiento entre los escribas, fariseos, ellos no podían confesar que tenía pecado. ¿Por qué? Según el pensamiento de ellos, habrían cumplido mandamiento. Pero el arrepentimiento que estaba hablando Juan el Bautista, estaba hablando que debería arrepentirse del camino de antiguo pacto. Porque no puede existir dos pactos en el corazón de nosotros, antiguo pacto, nuevo pacto. No. Sí o sí tiene que elegir solamente uno de los dos. Eligiendo antiguo pacto, en aquel entonces tiene que asegurar con su obra, sí o sí tiene que cumplir el mandamiento para que Dios le dé la justicia de Dios por su obra. Pero ¿quién puede rendirse este camino? ¿Quién puede reconocer que, Señor, yo no puedo caminar este camino de ninguna manera? ¿Quién puede rendirse? El que cometió bastante. Por ejemplo, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, como estaba hablando, antepasados habían dicho, ¿no? Ustedes escucharon por medio de antepasados, no matarás. Pero yo les digo que uno que enoja contra su hermano, teniendo rabia, odio, insultando a la gente, será culpable como igual que homicida. Entonces, Jesucristo está siendo juez verdadero, ¿no? El juez verdadero está juzgando a la gente desde que produce de su corazón sobre el pensamiento de homicidio, el pensamiento de adulterio, el pensamiento de fornicación, el pensamiento de robo, el pensamiento de rabia, también teniendo la codicia. Es decir que como si fuera una red, esa red para atrapar a los peces, pero no hay hueco para que escapen los peces, sino que está muy, muy delgado, atrapado completamente a los peces. Se llama, esa red es como la ley de Dios.
explicación de mandamiento de Jesucristo. Por eso, una persona, ¿no? Si conoce muy bien acerca de mandamiento de Dios, puede reconocer fácilmente, Señor, yo soy pecador, yo no puedo guardar mandamiento. Por eso vamos a ver Romanos capítulo 3, el versículo 19. Según la palabra de Dios, nos explica así. Romanos capítulo 3, el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el versículo 19 está hablando que la ley dice. Entonces, la ley tiene la boca, por eso está hablando. No, es decir que Dios está hablando a través de la ley, para que todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios. Mejor dicho, que Dios nos dio mandamiento de Dios para juzgar a todos los hombres del mundo, para que se cierren sus bocas. ¿Por qué? Señor, yo no cometí, ¿por qué quiere meter al infierno? Cierra su boca. ¿Usted no cometió? No, Señor. ¿Usted no mató? No, ¿cómo yo puedo matar a la gente? Está bien. Entonces, si Dios va a presentar como panorama un video que desde nacimiento hasta morir durante 50 años, mientras tanto que estaba conversando con su amigo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, ¿cuántas veces estaba teniendo rabia, odio, enojo? ¿Cuántas veces? Muchos. También en su corazón, ¿cuántas veces estaba surgiendo el deseo de fornicación, adulterio? También, ¿cuántas veces estaba teniendo codicia para ganar dinero, para comer alguna cosa, comida deliciosa? Entonces, en toda la manera Dios va a mostrar para descubrir de lo que había tenido la codicia, también mal pensamientos. En aquel entonces, ¿cómo puede escaparse? Nadie puede escaparse, ¿no? Por eso, para que se cierre su boca, para que se quede bajo el juicio de Dios. Mejor dicho que Dios nos entregó mandamiento de Dios para que Dios quería juzgar a nosotros. En aquel entonces, sin tener la ley, sin la regla, nosotros podemos reclamar, Señor, ¿dónde está escrito que nosotros tenemos pecado? ¿Dónde está escrito que eso es el pecado, que nosotros tenemos que recibir castigo eterno? Si no hubiera establecido la ley, entonces la gente puede reclamar contra juez, ¿es cierto o no? Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando desde que salga de su corazón el pensamiento, sobre pensamiento de homicidio, adulterio, robo, enojo, rabia, también codicia, todo completo. Cada uno de estos pensamientos acompaña el juicio eterno. Entonces, en este momento, ¿quién puede decir que, Señor, yo no cometí nada? Usted sí tiene alguna máquina para investigar en mi corazón, investigue, ¿ya? Como si fuera ecografía, entonces saque, ya en mi corazón está lleno de amor nada más. Es pura mentira, ¿no? Porque Dios ya sabe muy bien, como dice acerca de nuestro corazón, engañoso más que
todo y perverso. ¿Quién conocerá? Así dice. Entonces, engañoso del corazón del ser humano y perverso. ¿Quién conocerá? Dios conoce. Por sí mismo no conoce acerca de su corazón, pero Dios conoce. Por esa razón, Dios tenía propósito de dar a nosotros mandamientos. Número 1, para que se cierre su boca, para que se quede el juicio de Dios. Por eso, imagínense, ¿no? Mientras tanto que está congregando en la iglesia, toda la gente aparentemente están contentos, ¿es cierto? Está cantando, hablando amablemente y ofrendando, pero únicamente el problema, ¿no? Cuando ora al Señor, llora. ¿Por qué? Cerrando sus ojos y orando al Señor, se recuerda de su pecado. ¿Es cierto? Se recuerda de su pecado y luego se siente afligido. ¿Qué significa? Todavía está siendo esclavo de pecado. Está atado por medio de candado de pecado, siendo como esclavo de Satanás. Se siente. Cuando alaba al Señor, se alegre. Cuando escucha la palabra, se alegre. Pero mientras tanto que ora al Señor, llora. ¿Qué significa? De su conciencia está activando para que se siente condenado. Disculpe. Ya. Entonces, Dios estaba investigando poco a poco acerca de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se siente condenado por la conciencia. Número 1, tiene que sentir condenado por la conciencia, ¿no? Investigando poco a poco mandamiento de Dios, la palabra de Dios, se siente pecador. Hasta allá es bueno, porque sintiendo como pecador, ya puede buscar la manera de recibir la salvación. Por eso, como dice, volvamos, Hebreos capítulo 9, así dice, el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, que es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El sumo sacerdote es único. ¿Quién es? Jesucristo. Siendo sumo sacerdote que tenía que trabajar, porque entre todos los sacerdotes no podían descansar, no podían sentarse, porque cada día estaban llegando los pecadores, trayendo la oveja, cabra, para recibir perdón de sus pecados. Pues hasta la noche ellos estaban trabajando de pie. Es cierto, por la fila, todos los pecadores estaban esperando fuera del tabernáculo de reunión. Por eso el sacerdote no podía descansar. Pero ahora está ubicada a nuestro Señor Jesucristo y está sentado, dice sentado. Entonces, sumo sacerdote, ¿por qué está sentado? ¿Hasta cuándo está sentado? Durante 12,000 años está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Alguien sabe? Tiene que preguntarle, Señor, Jesús,
Según la palabra de Dios dice que usted es como sumo sacerdote. Tiene que ofrendar, tiene que trabajar, tiene que ingresar en el santuario para limpiar nuestros pecados, para que nosotros seamos limpios. Debería preguntarle, ¿no? En aquel entonces, Jesucristo, ¿cómo va a responder? Jesucristo va a responder así, mire, yo no es necesario trabajar cada día, cada momento, por pecado de ustedes, porque yo he limpiado todos sus pecados una sola vez para siempre. ¿Eh? Señor, no. Ya en el tiempo de Pedro, en aquel entonces vivía mucha gente, pero pasando 100 años, pasando 1000 años, pasando 2000 años. Ahora, en el año 2021, ya hay muchos que están cometiendo ellos. Este pecado, ¿cómo va a solucionar usted? Usted es encargado del pecado de ellos, ¿es cierto? Usted tiene que trabajar, usted tiene que limpiar de sus pecados. En aquel entonces Jesucristo va a mostrar una palabra. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, así dice. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Esta palabra nos explica como la respuesta de nuestra pregunta. ¿Es cierto? Una sola vez para siempre en el lugar santísimo, Él entró. O sea, repito, ¿no? O sea, existía en el lugar santísimo donde iba a limpiar el pecado de nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo no es necesario entrar cada día en el lugar santísimo para rociar la sangre. Tampoco es necesario una vez al año, ni de una vez 1.000.000 de años, sino que una sola vez para siempre había entrado en el lugar santísimo, ya terminó cancelación de pecado de todos nosotros. Nuestra regla, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento para limpiar el pecado del mundo, cada día Jesucristo tenía que trabajar, limpiar algo ante presencia de Dios. Ese es nuestro pensamiento. Pero Jesucristo no es necesario, porque en el cielo la hora es la hora eterna. Nosotros, el tiempo existe pasado, presente, futuro. Siempre pasa así. Pasado, presente, futuro. Pero en el cielo, el tiempo es como solamente existe el tiempo eterno. Por esa razón, ante presencia de Dios, Jesucristo, solo una vez para siempre había entrado en el lugar santísimo, siendo sumo sacerdote con su propia sangre, canceló el pecado del mundo ante Dios. Y luego Dios reconoció, también Dios aceptó el pago de todos nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que aceptar de la obra de Jesucristo que había hecho la eterna redención. Como dice acá, atrás del versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya veamos. ¿Cómo Jesucristo podía limpiar una sola vez para siempre?
tenía razón. Tenía razón. Ya, número 1, buscando la palabra de Dios, ya, Hebreos capítulo 7, el versículo 23. Así dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Significa que los sacerdotes que habían establecido por la ley tenían que tener mucha cantidad de los sacerdotes. También tenía que establecer un sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote iba a morir, también su hijo iba a ser como linaje de Aarón. Pero el versículo 24, vamos a leer todos juntos, los que están escuchando esta palabra, Hebreos capítulo 7, el versículo 24. 1, 2, 3. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿A quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no va a morir. Por eso, Jesucristo que se resucitó de su tumba, siendo el sumo sacerdote celestial, con su propia sangre tenía gran poder para alcanzar, limpiar el pecado de futuro, todo completo. Hasta que nazca un bebé, el tiempo postrero del mundo. Todo completo. Una sola vez para siempre podía limpiar de pecado todo completo. Pasado, presente, futuro, hasta último tiempo. Eso es lo que está hablando el Evangelio bíblico. Por eso, en la tierra existían los sacerdotes, pero en el cielo no es necesario tener mucha cantidad de los sacerdotes. ¿Por qué? Suficiente. Por medio del sumo sacerdote celestial Jesucristo, en el tiempo que él murió en la cruz, ya había llevado su sangre ante presencia de Dios, rociando sobre el propiciatorio, una sola vez para siempre, había obtenido eterna redención. Por eso, el Evangelio había cumplido en el cielo. La salvación había cumplida en el cielo. Entonces, ser humano, ¿cómo puede recibir la salvación? Alguna persona piensa, ¿no? Oh, entonces, si hubiera quitado todo pecado del mundo, entonces, todo el mundo no tiene pecado. Ellos podrán entrar en el reino de Dios. Así piensan. Es el pensamiento del ser humano, pero no es así. Uno que acepta la obra de Jesucristo será salvo. Pero si no acepta a Jesucristo, que había limpiado todos sus pecados como Salvador, entonces se queda su pecado por la ignorancia. Por fin, todos los hombres del mundo que se van al infierno, no por su pecado propio, sino que no por aceptar el Evangelio, no por conocer la verdad. ¿Es cierto o no? La gente que no acepta la redención eterna, entonces en su corazón no llega la justicia de Dios para que sea justo. Entonces la fe es muy importante. Por eso estoy repitiendo. Ustedes tienen que contar cuántas veces estoy repitiendo sobre vocabulario. Eterna redención. Cada momento, cada predicación, estoy hablando eterna redención. La redención eterna que hizo Jesucristo. Pero varias veces, miles de veces, si alguien escucha, pero no acepta esta palabra, entonces nunca puede ser salvo. ¿Por qué?
Para renacer, sí o sí tiene que aceptar la obra de Jesucristo con su corazón. Ese es el sistema. El sistema de ser salvo tiene que aceptar la obra del Salvador que hizo la redención eterna. No es que solamente aceptó a Jesucristo como su Salvador que murió en la cruz. ¿De qué pecado él solucionó? No sé. Entonces, si no sabe de lo que había limpiado, qué cantidad de pecado solucionó, no sabe. Alguno dice que Jesucristo es Salvador, por eso yo creo, Él es Salvador, pero yo soy pecador. Entonces él no sabe nada, nada, nada. ¿Qué es lo que tiene que saber? Jesucristo es el Salvador, siendo sumo sacerdote celestial, quitó el pecado del mundo, solucionó, cancelado el precio del pecado del mundo una sola vez para siempre, para que nosotros seamos justos, santos y perfectos para siempre. Esa fe tiene que llegar en su corazón. Todavía cada día está sintiendo, algunas veces sintiendo pecador justo. Entonces, no es la fe verdadera. Por esa razón, nosotros tenemos que distinguir. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 1, que dice, ¿no? Uno que confiesa de su pecado, Jesucristo limpiará su pecado. Está bien. Pero el pecado que sale, primera de Juan, capítulo 1, este pecado, ¿de quién será? ¿De quién pecado será? ¿El pecado de justo o el pecado de pecador? Ese es el pecado de justo y salvo. Después de recibir la salvación, algunas veces anda en la oscuridad. En esa oscuridad se queda como pecado, pero su identidad había renacido siendo hijo de Dios, siendo justo, siendo salvo, siendo adoptado hijo de Dios que anda en la oscuridad. En aquel entonces confiesa de su pecado, será perdonado. Eso es. Pero antes de ser salvo, antes de renacer, antes de ser justo, confesando directamente, confesando de su pecado, ¿será perdonado? No es así. Para ser salvo, sí o sí tiene que aceptar la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para cambiar su identidad. ¿Es cierto? Trasladó nuestra vida juntamente con Jesucristo al reino de Hijo amado de Dios. Significa que una vez tiene que cambiar su identidad. Se llama renacimiento. Antes de renacer, la gente está siendo pecador. Siendo pecador puede hacer todo. Siendo pecador puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser como doctor de teología, ¿no? Todo, teólogo, puede ser. Pero siendo pecador, al morirse, se va al infierno. ¿Por qué? Todavía no ha renacido. Por eso, después de recibir la salvación, siendo justo, cuando anda con Dios, entonces ya no tiene pecado más. Pero cuando anda mal, andando en la oscuridad, separado de la iglesia, separado de Dios, entonces acumula su pecado en su corazón. Pero este pecado no lleva al infierno, sino que solamente desconecta de conversación de la luz. Para que sea conversado con la luz y también con la iglesia, se necesita confesar que yo he andado mal, pero yo creo que Jesucristo había limpiado todos mis pecados. En aquel entonces su corazón puede renovar como si fuera nuevo para buscar al Señor, para conversar al Señor,
para comunicar con la iglesia, con los siervos. Ahora está hablando de estas cosas. No es que el pecado de pecador que todavía no ha renacido, solamente confesando ya será perdonado. Por eso repitiendo, cada día está confesando, cada día confesa, cada día. Pero nunca había sentido como purificado, santificado, perfeccionado. Hay problema. Si hubiera confesado, después de recibir la salvación, cuando hay pecado confesado, tiene que creer de primero de que la sangre de Jesucristo me limpió todo. Pero sin llegar a esta fe, solamente llora, solamente se queda mancha, solamente se queda como condenado, nada más. Bueno, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve lo que está procurando? Por esa razón acá dice Hebreos capítulo 7, ya como dice el versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que va a llevar eternamente. No va a cambiar el cargo de sacerdocio de Jesucristo. Por eso el versículo 25, ¿cómo dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién va a interceder? Interceder significa que Jesucristo ya una vez salvó a la gente, ¿no? Él va a interceder ante Dios. Significa que Él va a orar, Él va a cuidar, Él va a solucionar todas las iniquidades que tenga un salvo. ¿Por qué? Él no va a morir. Una vez va a salvar, entonces Jesucristo es como responsable de la vida de salvo. Por eso, ¿cómo dice? Por lo cual, ¿qué significa? Por lo cual, Él no va a morir. Por eso no va a cambiar su cargo, sacerdocio, porque sacerdocio inmutable. Por lo cual, por eso, Él puede también salvar perpetuamente. Ya, repita conmigo. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Sí, perpetuamente. Él también puede salvar perpetuamente. Ya, como 5 veces tiene que repetir. También Él podía salvar perpetuamente a los que se acercan por Él, a Dios. Ya, Él puede salvar perpetuamente. Él puede salvar perpetuamente. ¿Qué significa? Él puede salvar eternamente a los que se acercan a Dios por medio de la sangre de Jesús. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo puede salvar eternamente a los pecadores que apoyan en la sangre de Jesucristo para llegar a Dios. Entonces, Él es encargado, responsable y tiene gran poder. Hasta que nosotros lleguemos al reino de Dios, Él va a dirigir, ayudar, cuidar, exhortar, dirigir, bendecir, limpiar, todo. ¿Por qué no confía en el Señor? ¿Por qué no confía en la obra de Jesucristo? ¿Por qué tiene miedo de decir que Jesucristo me salvó eternamente? ¿Por qué? ¿Por qué solamente quiere mirar su error, su obra y su debilidad? ¿Por qué no quiere ver el sumo sacerdote que vive ahora, vive en nosotros? Él va a dirigir, Él nunca va a perder su sacerdocio, porque tiene sacerdocio inmutable. Por eso Él va a salvar perpetuamente a nosotros, para que nosotros vivamos en el reino de Dios. ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no quiere tener fe?
Porque no quiere confesar lo que está escrito, que Jesucristo hizo la redención eterna. ¿Por qué? Única razón, que está pisoteando la sangre de Jesucristo. Tal persona siempre rechaza la verdad. Solamente dice que yo tengo que guardar mandamientos. Yo soy pecado. Yo tengo que arrepentirme cada día. Siempre está repitiendo. Está enseñando, repitiendo. El evangelio no es que enseña el mandamiento de Dios, sino que enseña la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Ese es el evangelio verdadero. ¿Por qué no quiere saber? ¿Por qué quiere ignorar la verdad? Tiene que levantar todos los pastores, todos los líderes de iglesia para saber bien, para predicar la verdad. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos bendice cada día. Cada día nosotros estamos escudriñando la verdad y el evangelio. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo nunca iba a morir, porque ya había resucitado, ganado contra la muerte. Por eso solamente se queda victoria en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También puede salvar perpetuamente a los que se acercan por Él. Así dice. Por eso yo apoyo en esta palabra, creo en esta palabra. Dice que Jesucristo tiene gran poder para salvar eternamente a las personas, porque Jesucristo eternamente va a vivir, puede interceder ante nuestro Dios de nuestra debilidad, problema, pecado, oscuridad, después de ser salvo. Por eso nosotros podemos confiar en su obra. Cada día Dios va a escuchar la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque va a interceder por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta clase de evangelización. Gracias por haber enviado muchos pastores, líderes cristianos en este momento, para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, para que nosotros podamos crecer nuestro espíritu. También espero que el Señor bendiga a todos, para que prediquen el evangelio, para que vivan por la fe, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta sesión de este estudio bíblico. Y nosotros en la anterior sesión explicábamos del corazón de Dios para dirigir a los seres humanos hacia la salvación. Y es necesario el arrepentimiento. En el libro de San Lucas, capítulo 24, del versículo 45 al 47, dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí dice, es un momento en el que el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos. Dice que les abrió el entendimiento, porque como hemos compartido, los pensamientos humanos, los pensamientos de Dios son diferentes. En el libro de Isaías capítulo 55 lo compara con el cielo y la tierra. Los pensamientos son muy diferentes. Los pensamientos humanos, los pensamientos de Dios, cuán diferentes son, los compara con los pensamientos terrenales, los pensamientos celestiales. Si un niño pequeño no podría comprender a un adulto, como un ejemplo, nosotros, ¿cómo podríamos comprender al Creador del universo? Pues tratar de comprender a Dios es una locura, de verdad. Nosotros,
aceptamos a Dios, creemos en Dios, porque no le podemos comprender. Por eso Él quiso ser verbo para dejar un legado, dejar su palabra, a través del verbo y de su palabra, poder comprenderlo, poder conocerlo, poder aceptarlo. Entonces aquí dice que les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces se necesita la ayuda de Dios. Dios en este mundo dejó al Espíritu Santo. En el libro de San Juan está escrito, Dios, ¿por qué ha dejado al Espíritu Santo? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice. Para que a través del Espíritu Santo pudiéramos comprender, en el primer lugar, qué es el pecado, reconocer nuestro pecado. Y luego el mismo Espíritu Santo dirigir nuestra vida hacia la comprensión del Evangelio. Por eso aquí dice que para que comprendiesen las Escrituras y que estaba escrito que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué era necesario? Y también que resucitase de los muertos, para que a través de la obra de Jesús el perdón de pecados fuera consumado y fuera logrado. Entonces, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La voluntad de Dios, que el Evangelio, la obra redentora de Jesús en la cruz, sea anunciada en todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios, que llegue a toda criatura, a todos los seres humanos, todas lenguas, todas naciones que tengan oportunidad de escuchar el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Muchas personas tienen la duda. Dios, ¿por qué ha dejado los mandamientos? ¿Por qué ha mandado los mandamientos? Muchas personas, por no conocer bien la Biblia y a Dios, creen equivocadamente que Dios ha dejado los mandamientos para portarse bien, para hacer lo bueno. Pero nosotros vemos muy fácilmente en nosotros mismos cumplir los mandamientos. Eso no ha sido la naturaleza, el origen de los mandamientos. En el libro de Gálatas, capítulo 3, el versículo 19 dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Desde el principio la ley no ha sido el plan de Dios. No era plan original de Dios dar la ley, porque la gracia ha existido antes que la ley. Dios, ¿cómo dirigió a su pueblo en el desierto? Luego que salieron los judíos de Egipto, todo el camino, ya que están hundidos en los pensamientos, en la conciencia, en la norma del bien y del mal. Algunas situaciones delante de ellos se veían horribles, situaciones difíciles. Detrás de ellos, los soldados egipcios vienen delante de ellos, el mar interminable, la muerte se aproxima, la destrucción se aproxima, sus pensamientos hasta ahí estaban limitados. Dios quien los sacó, Dios quiere dirigirlos, abrir un camino, una brecha para ellos. Entonces en ese camino que Dios les está dirigiendo, para que ellos puedan encontrar y conocer a Dios, Dios les ha permitido andar en el desierto. Luego que Dios les hizo cruzar el mar, Dios les hizo andar en el desierto durante 40 años. El 4 en la Biblia siempre está ligado al sufrimiento. 40 días de ayuno menciona también del Señor Jesucristo. Sufrimiento. 400 años de esclavitud y 40 años en el desierto. Siempre el 4 está ligado al sufrimiento. Entonces ellos, padeciendo en el desierto, Dios quería que ellos volvieran a la palabra de Dios. Por eso ahí sale en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, para que ellos comprendieran y conocieran que el hombre no solamente vive del pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, para que se arrepintieran.
dejar de creer en sí mismos, dejar de creer en las situaciones posibles o imposibles, que aprendieran a confiar y depender en la palabra de Dios. Entonces, el arrepentimiento nos dirige hacia la fe. Dejar de confiar en nuestros pensamientos, creer en la palabra de Dios. Entonces, el propósito de los mandamientos, ¿cuál ha sido? No cumplirlos, obedecerlos, porque no hay ningún ser humano que pueda cumplirlos, obedecerlos. En el libro de Santiago, capítulo 2, el versículo 10, como está escrito: cualquier persona que cumpliere en todos los mandamientos, pero fallare en un punto, se hace culpable de todos. Los mandamientos no son 10, 10 son principales. Pero la Biblia, según los expertos que han estudiado la Biblia profundamente, 613 estatutos, decretos, mandamientos de la Biblia. Imagínense, 613 mandamientos que ni siquiera conocemos. Cuando alguna persona le pregunta, ¿tú puedes cumplir la ley? Dice que sí, no sabe de qué está hablando. Ni conoce 10. Cuando le preguntaríamos 10, difícilmente solo mencionaría algunos de los 10. Aunque supiera 10 mandamientos de memoria, saberlos, cumplirlos, no tiene nada que ver. Saber que no debe mentir es una cosa. En todo lo largo de su vida, nunca mentir es otra cosa. Entonces, la ley, el propósito de la ley ha sido mostrar el pecado. En el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 20, como está escrito, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa palabra choca. ¿Cómo que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Entonces, la ley no es para que nos portemos bien, para que hagamos obras buenas. Ya hemos estudiado en anteriores sesiones, Dios desde el principio no nos ha dado una condición de que nosotros pudiéramos obedecer, pudiéramos ser fieles, pudiéramos ser nobles, pudiéramos ser buenas personas. No nos ha dado esta condición desde el principio, sino a través de Dios, a través de su palabra. Entonces la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Si no hay ley, no se manifiesta el pecado. Por ejemplo, si no existiría la ley de tránsito, cuando cruza un semáforo en rojo, es una falta a la ley, es un delito. Si la ley no diría que atravesar la cruz roja sería un delito, no sería un delito. Entonces, sin este conocimiento de la ley, todo mundo cruzaría el semáforo en rojo. Pero ya que hay una norma establecida en la sociedad, si cruza el semáforo en rojo es un delito. Sin conocimiento de este delito, sin conocimiento de este estatuto y decreto, nadie podría saber que cruzarlo es lo malo. Lleva una multa, lleva una paga. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? A través de la misma Biblia podemos saber el pago de este delito. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que el pecado llegue a ser pecado, para que el pecado sea mostrado. Igual que un espejo. A través de un espejo vemos lo que yo no puedo ver. Ay, mi corbata creo que no está bien derecha. Ay, creo que después de comer por aquí quedó manchado. Sí, un espejo nos permite ver el reflejo, lo que con nuestros ojos no podemos ver. Todo lo que Dios dejó establecido en los mandamientos para poder ver. ¿Cómo puedes saber que mentir es pecado si no hay un mandamiento que diga que no mienta? ¿Cómo puedes saber que el adulterio es un delito si no habría un mandamiento que diga no adulterarás? Este mandamiento muestra el pecado. Un día en clase, el maestro de la clase dijo a todos sus alumnos: queridos alumnos, el día de hoy
he traído un libro muy especial, pero hasta más tarde les voy a explicar. Por ahora lo voy a dejar aquí en mi escritorio, debo salir un momento. Aquí hay muchos libros. Ustedes, alguno de estos pueden estudiar, pero este no lo debe tomar. En el corazón de los alumnos, ¿qué libro quieren tomar? Y ustedes que están viendo y escuchando, automáticamente sale una sonrisa. El que ha dicho que no. Es en la naturaleza. No, no. Por eso dice la Biblia, la ley produce ira. No, no, no. Cuando por la ley impone, no, 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 sale rebeldía, naturalmente. ¿Por qué? La ley dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. El propósito de la ley nunca ha sido para que obedezca y cumpla. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí nos explica la ley para conocimiento del pecado. No dice para que la cumpla y obedezca, porque ya vimos que en el libro de Santiago dice, si falla en uno, se hace culpable de todos. Lo que ni conoce, ¿cómo puede cumplir? 613 mandamientos que ni conoce, ¿cómo puede cumplir y obedecer? Imposible. La ley ha sido establecida por Dios para el conocimiento del pecado, dice. La ley lo dice a los que están bajo la ley, o sea, los legalistas. Religiosos, por su esfuerzo y sus obras quiere presentarse ante Dios para ellos. ¿Y para qué dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que nadie se jacte, que nadie se gloríe. Dios, yo me he portado muy bien, yo he obedecido, yo he sido fiel. Para que nadie quiera llegar delante de Dios por su obra y su esfuerzo inútil para poder salvarse. Porque la salvación ha sido el plan maravilloso de Dios. Enviar al Salvador, enviar al Señor Jesucristo a este mundo. Que Él muriera por nuestros pecados. Que Él sea nuestra salvación. La ley llegó a ser la ley de la muerte, de la distracción. ¿Por qué? Las personas, en lugar de enfocarse en la salvación de Dios, se enfoca en una ley que no ha tenido el propósito de salvarlo, sino de enseñarle su pecado y su maldad. Le desvía, le distrae, le confunde. Pero la Biblia nos muestra, para que toda boca se cierre, aparece la ley. Que nadie diga, yo sí fui fiel, yo sí cumplí, yo sí obedecí. Aunque quiera decir ante Dios, yo he sido fiel, yo he cumplido, cuando aparezca la ley. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, yo os digo, porque fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, él es digno de irse al infierno. Cualquiera que le diga fato a su hermano, alguna lisura, algún insulto, grosería, que diga a su hermano, él es digno de irse al infierno. Yo os digo, dijo el Señor Jesús, porque la ley no la conoce. No matarás, no solo porque con un arma, un cuchillo no mataste a otra persona o no le has matado. Cuando te enojaste, cuando le insultaste, cuando le ofendiste, igual que le hubieras matado, dice Dios. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El deseo del corazón es el adulterio. El corazón está inclinado. Por eso, la ley, si revisamos con lupa la ley, versículo tras versículo, nos daremos cuenta. Ni siquiera un solo mandamiento somos capaces de cumplir. Entonces, para desesperarse, Señor, entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? La ley para que toda boca se cierre. Tú no digas que has sido bueno. Tú no digas que tú te has portado bien. Tal vez según tu propia conciencia es así, pero ante la ley de Dios. Parado de pie ante la ley de Dios, espejo que muestra. ¿Tú nunca adulteraste en tu corazón? ¿Tú nunca mentiste
en tu corazón? ¿Nunca dijiste mentira en tu corazón? Nunca, uno por uno, cuando si Dios revisaría. Todos reprobados. No hay opción, no hay manera. Todo quedó encerrado bajo el pecado para que la salvación venga a ser solo por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. No hay otro camino, no hay otra salvación. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ha dicho el Señor, porque por el pecado ha reinado la muerte, pero Él es la vida. El Señor Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Romanos capítulo 3, como está escrito, que todo hombre se dé cuenta que es mentiroso, solo Dios es veraz y verdadero. Todo hombre mentiroso, temporalmente es bueno, temporalmente ayuda, parcialmente, pero ya vimos en la Biblia, es temporal, pasajero, efímero. Nada puede hacer por sí mismo. Por eso la ley, para que todo el mundo cierre su boca, nadie quiera jactarse y gloriarse ante Dios, que Él ha cumplido, que Él ha obedecido, que Él ha sido fiel, que Él ha hecho muchas obras. Romanos capítulo 4, como está escrito. La obra no se cuenta como gracia, como deuda. Tú por tus obras quieres presentarte, entonces debes ser perfecto. Todas obras perfectas. Cumplir todo perfecto. Si no lo haces, no es gracia, es deuda. Y si no has pagado todo, debe pagar. ¿Con qué paga? Al infierno. ¿Por qué? No puede cumplir. Por eso Dios ha dicho, la gracia, no la obra. La obra nos desvía. La obra nos destruye. La obra nos hace egocéntricos, juiciosos, críticos, pero con su propia norma del bien y del mal, no desde el lado de Dios. Y Dios desde su lado ve. Por las obras quieres llegar, por tus esfuerzos quieres llegar, no puedes. Aparece la ley. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nadie será justificado, porque la justificación de Dios a la humanidad solo viene por la fe en la obra de Jesús en la cruz, en la salvación, en el Evangelio. La ley mata. El Espíritu, la palabra de Dios, vivifica, dice. Su palabra, que es espíritu, en el cuerpo, o sea, en el corazón de la persona muerta en pecado, cuando cae la semilla del Evangelio, cuando cree en la salvación, en el perdón de pecados, logrado por el Señor Jesucristo en la cruz, es el acercamiento verdadero a Dios. La ley, dice, ha llegado a ser el ayo hacia la gracia. La ley llega a ser nuestro guía, un guía hacia dónde nos guía. Reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra inutilidad, reconocer que no podemos, nos lleva ante los pies de Cristo, al Salvador, al que Él es el camino, al que Él es la verdad, al que Él es la vida. La ley es un guía perfecto guía, nos lleva, nos encamina. El ayo, antiguamente los reyes utilizaban. Es un guía para dirigir a su hijo, para entrenarlo, para enseñarle. Un ayo es un guía. Eso Gálatas capítulo 3 que dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ante Cristo. La ley nos encamina. La ley nos dirige. El fin de la ley es Cristo, dice. ¿Para qué? A través del Señor Jesucristo. A través de su obra redentora en la cruz. Pudiéramos
creer y aceptar el maravilloso plan de Dios, la salvación diseñada por Dios, que es perfecta, perfecta, que no necesita nuestra obra para nada, no necesita nuestra intervención, Él mismo quien prometió, Él mismo cumplir. En el libro de Isaías capítulo 1, el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, dice Dios, estemos a cuentas. Ven, ¿tú crees que tú tienes deuda? ¿Tú crees que tienes muchos pecados? ¿Tú crees? Entonces ven a mí. Ven, dice luego Jehová, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. En este versículo del libro de Isaías no podemos encontrar alguna condición. Como un padre a sus hijos: hijo, hija, escúchame. Si tú sacas 10 en el siguiente semestre, yo te compro una bicicleta o un vehículo. El hijo, ¿cómo sentiría? No tan grato. 10. Especialmente en este semestre, papá. Sacar 10. Muy pesado, amargo sentiría. Porque hay una condición. Si tú cumples, si tú haces, hay condición. Pero en esta palabra no podemos encontrar una condición. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No hay una condición. ¿Qué dice Dios? La condición que dice: ven, ven, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Entonces alguna persona se acerca con preocupación: ay, Señor, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Pero Dios nunca le ha dicho: ven, comportándote excelentemente, ven, cuando todo te salga bien. Ven, no dice: ven, tus pecados son como la grana, tú has cometido muchos errores, muchas faltas. Ven, tus pecados serán blancos como la nieve. ¿Por qué el Señor Jesucristo, a través de Isaías, del profeta Isaías, nos muestra esta imagen? Si fuere rojo como el carmesí. Primero dice, como la grana, rojo. La grana, la granada, este fruto, cuando cae en la ropa no se quita. El carmesí, rojo, un rojo vivo. Dios describe muy bien: si nuestros pecados fueran rojos, cometiste demasiados errores, yo lo haré blancos como la nieve. Blancos, si ustedes tienen experiencia de ver la nieve, hasta que deslumbra nuestros ojos. Después de que cae la nieve, por los LFs, los congresos de líderes cristianos, algunas veces hemos viajado a Estados Unidos, en Nueva York especialmente, en el tiempo del invierno. Blanco, blanco, blanco todo alrededor. Entonces pude entender: a este blanco Dios se refería. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la nieve. Es una invitación de Dios, gratuito. No nos pide nada. Después de reconocer nuestra condición, venid, dice Dios, ven. ¿Ya reconociste que estás rojo como el carmesí, rojo como la grana? Ven, serás blanco como la nieve, dice. Es una promesa del Señor. En medio de esta promesa, el plan maravilloso de Dios de la salvación, la muerte de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Allí fuimos limpiados, blancos como la nieve. En la siguiente sesión explicaremos un poco más. Hasta aquí vamos a terminar. Muchas gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y recordando esta palabra, quiero que alabemos a Dios con esta melodía. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Y consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Me amó.